¿Qué tal? Saludo cordial, bienvenidos a este video de domingo, video de reacción a un hecho que realmente conmovió a la opinión pública, especialmente a la opinión pública de la comunidad boxística en general. Y es esa noticia conocida en las últimas horas del día de ayer de que Teófimo López pudo haber perdido la vida en su pelea contra George Kambosos. Dos médicos de mucho respeto y prestigio en Nueva York dieron declaraciones diferentes, confirmando que luego de los exámenes a los cuales fue sometido Teófimo López, luego de perder sus 4 cinturones contra George Kambosos, se le detectó una neumonía de mediastino. Ustedes, al igual que yo, nos preguntamos qué es el mediastino, qué es una neumonía de mediastino. Evidentemente no lo sabemos, ni siquiera está dentro del conocimiento básico que cualquiera puede tener de la medicina. Y es un poco difícil estimar lo que significa en términos de gravedad ese tipo de diagnóstico en un atleta que termina de realizar una pelea donde evidentemente se dan golpes de mucho poder y la vida puede estar en riesgo por varias razones. En el caso de Teófimo López fue la doctora Linda Dahl, cuya especialidad es la otorrinolaringología en 3 hospitales de Manhattan, y el doctor Peter Constantino, director ejecutivo de un hospital de Nueva York, los que dieron declaraciones a la cadena ESPN confirmando precisamente la gravedad del tema y ratificando que efectivamente ocurrió eso. Es cierto de que muchos fanáticos, todo lo que rodea a Teófimo López le provoca la sospecha de que no es verdad. Sonó inmediatamente en las redes sociales a que esto era otro, digamos que escalaba un escalón, digamos que subía un escalón más, las justificaciones a la derrota, que fueron en cierto modo infelizmente patéticas, las que formuló fundamentalmente el padre de Teófimo López. Pero este tema no tiene nada que ver con justificaciones. Aquí la primera impresión que provoca es de que no nos están mintiendo. De que efectivamente Teófimo López, que es un paciente asmático, que sufrió COVID, expuso su vida y estuvo en riesgo de perderla en una pelea donde para empezar perdió 4 campeonatos. Todo esto nos lleva a darle al análisis 2 miradas. Por un lado, la mirada científica, la mirada de un médico a lo que significa esa neumonía de mediastino sobre la cual fue diagnosticado Teófimo López. Y por el otro lado, la consecuencia boxística que tiene para la lectura que le damos a la pelea del pasado fin de semana. Bajo esa perspectiva vamos a recurrir, como lo hacemos siempre, de hecho ya recurrimos, como lo hacemos siempre en temas médicos, al doctor Ernesto Duarte Tagle, que es una suerte de asesor. Es un gran privilegio poder recurrir a una figura médica de tanto prestigio y que siempre nos está dando una mano en el sentido de que nos brinda aquel asesoramiento que necesitan este tipo de temas. Porque cuando hablamos de neumonía, de mediastino, nada sabemos. Está demasiado lejos del conocimiento de cualquier ciudadano común de este país. Por esa razón, yo les voy a reproducir 3 respuestas a 3 preguntas en una suerte de cuestionario. Esta vez no va a ser una entrevista en directo, simplemente opté por ir a otro recurso del periodismo, que es formular un mini cuestionario con 3 preguntas básicas. La primera que le formulé al doctor Duarte Tagle es qué opina de lo que le sucedió a Teófimo López. Lo segundo que le pregunté es si esto puede afectar el futuro de su carrera. Y después lo que hice fue asociarla con un tema que el doctor Duarte tiene mucho conocimiento, el de Miguel Berchelt, porque también Berchelt sufrió COVID y después estuvo a punto de perder la vida en esa pelea contra Valdés. Y es inevitable asociar las 2 peleas porque en las consecuencias boxísticas también están muy asociadas. Me refiero a la pelea de Berchelt con Valdés y esta pelea de Teófimo López contra George Kambosos. De las consecuencias boxísticas les voy a hablar después. Ahora me voy a concentrar en ofrecerles el punto de vista, la opinión del doctor Duarte Tagle sobre lo que le sucedió a Teófimo López. Hola Bernardo, ¿cómo estás?
Gracias por la invitación nuevamente. Pues mira, respecto a lo que preguntas de que si esta situación que se ha sabido ahora después de la pelea entre Teófimo y Cambosos, de que tenían un neumomediastino, pues sí es una situación que vale la pena analizar. ¿Qué es el neumomediastino? Es aire en el mediastino. Ahora, ¿qué es el mediastino? El mediastino es una cavidad que está al centro, que se delimita entre la cavidad torácico pulmonar 1, la 2, y está en el centro, y ahí se concentra el órgano del corazón y los grandes vasos del corazón. Es una cavidad virtual en la cual no debe de haber aire. Se presenta aire cuando hay fuga de lo mismo, por ejemplo, del espacio pulmonar de los alvéolos a través de los bronquios, o bien alguna lesión de tráquea, alguna lesión de esófago, y entonces escapa el aire hacia el neumomediastino, hacia el mediastino, y eso se llama neumo de aire y mediastino. ¿Que puede ser grave? Sí. Que la mayoría de las veces el tratamiento es solamente conservador, pero reposo, eso es muy importante. No podemos saber, aparentemente Teófimo ya lo tenía, puede ser que lo haya tenido antes de la pelea, porque él refiere que se sentía mal y con agruras, que incluso se alejó del grupo. Pues a lo mejor sí lo tenía. Es imposible realmente saber si esto era, pero si lo hacía así, no debió de haber peleado, porque el ejercicio pudo haber aumentado esto, comprometer la mecánica ventilatoria, comprometer el funcionamiento cardíaco y evidentemente llevar a un desenlace peor. Ojo, esto no quiere decir que por eso haya perdido la pelea, pero pues sí pudo haber sido una condicionante de un bajo rendimiento. Esa fue la primera pregunta que le realicé, ahí estaba la opinión del doctor Duarte Tagles. La segunda pregunta que le formulé y en la cual ahora de inmediato les voy a presentar la respuesta, en este caso, fue sobre las consecuencias a futuro que este tipo de problema en el organismo de Teófimo López puede causar en su carrera. Es decir, desde el punto de vista médico, cómo esto puede repercutir en el futuro de la carrera de un atleta de alto rendimiento que además está sometido a golpes y además tiene que esforzarse mucho en peleas de boxeo. Esto es lo que me respondió el doctor Duarte Tagles. Respecto a tu segunda pregunta de qué tanto puede condicionar o comprometer la carrera de Teófimo, tomando en cuenta que él es asmático, pues propiamente el neumomediastino no. Como te digo, la mayoría de las veces esto se resuelve de manera espontánea, pero con un tratamiento conservador que implica el reposo. Él tiene que estar en reposo y tiene que estar en seguimiento. Probablemente para estas alturas ya se resolvió el neumomediastino. La situación es el asma. El asma tiene que estar bien comprometida. No compromete y no es causal el asma para que no haga ejercicio. De hecho, pues él es un atleta de alto rendimiento y hasta ahora no había comprometido. Mientras tenga un verdadero control de sus crisis asmáticas, pues no debe de comprometer. Ojalá en una pelea no le tome una crisis asmática, porque entonces sí se va a ver seriamente comprometido. Pero vuelvo a lo mismo que te decía hace rato. El asma es una condicionante, es una causal de un neumomediastino espontáneo, ¿eh? Entonces, ojo, hay que tenerlo en cuenta. Y la tercera pregunta de este cuestionario tuvo que ver con Miguel Berchelt. Ustedes recuerdan que precisamente tuvimos una serie de videos relacionados con lo que le había sucedido a Berchelt. Hubo errores en la primera atención médica encima del cuadrilátero. Y además el doctor Duarte Tagles estuvo involucrado en los exámenes, fue el encargado precisamente de hacerle los exámenes posteriores a Berchelt. Él tiene un conocimiento muy directo y muy profundo de todo lo que ha sucedido con la salud de Berchelt, antes, durante y después de aquella pelea contra Oscar Valdés. Hice la pregunta asociando los dos casos, el de Berchelt y el de Teófimo López, y esto fue lo que me dijo el doctor Duarte Tagles. Bueno, mira, en cuanto a tu tercera pregunta, lo que es si puedes un caso parecido por el COVID a lo de Berchel,
Pues puede ser, aunque hay que tomar una situación. Aquí Teófimo lo padeció en junio el COVID, estamos hablando de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 6 meses, tiempo en el cual se ha visto que ya las ciertas complicaciones o secuelas del COVID empiezan a disminuir, siempre y cuando sepamos o siempre y cuando las complicaciones del COVID no hayan sido muy severas, situación que no sabemos de Teófimo. Fíjate, muy interesante, varios artículos de varias revistas médicas indexadas, científicas de alto nivel, han reportado la presencia o la aparición de neumomediastino espontáneo por personas con COVID, aunque estas ha sido en el periodo agudo de la enfermedad. Sería interesante ver que a lo mejor este neumomediastino fue como una secuela a los 6 meses del COVID. Puede ser. Es que realmente con la enfermedad todavía falta mucho por saber y ahora con las nuevas variantes y a todas estas situaciones. Que ha disminuido mucho la mortalidad, sí, pero que no la hemos podido erradicar la enfermedad y que seguimos aprendiendo de ella, esa es una realidad. No sabemos qué protocolos se aplicaron en Teófimo para decidir que sí estaba en condiciones de pelear. Esperemos que le hayan hecho una tomografía, unas pruebas de función respiratoria, unas pruebas de función cardíaca, un ecocardiograma para descartar lo que tuvo Miguel, ¿no? Miguel tuvo fibrosis hasta el 25% y una miocarditis, o sea, una inflamación del corazón. Entonces, que esto compromete. Si le agregamos el asma, pues invariablemente puede ser una bomba de tiempo. ¿Debió pelear? Realmente no estoy capacitado con la información que tenemos para decir que sí o que no. Es simplemente poner en el contexto las cosas. Saludos, Bernardo. Gracias. Y esa era la versión médica, la reacción, el punto de vista médico a lo que ha sucedido con Teófimo López. Ahora, como les había prometido antes, voy a ir a la reacción periodística de lo que puede significar este caso, este nuevo episodio en la vida de Teófimo López, para darle una lectura a la pelea del sábado anterior contra Teófimo López. ¿Cambia en algo nuestra perspectiva? ¿Cambia nuestra opinión? Sí, la cambia. No nos animamos a cambiar el concepto que nos dejó el buen desempeño de George Kambosos, porque realmente hizo una pelea estratégica, hizo una muy buena pelea, cumplió con un plan de principio a fin y hubo un enorme mérito en la victoria, en el trabajo que realizó el australiano. Pero no hay que desconocer de que ese Teófimo López que subió al cuadrilátero subió disminuido, exactamente igual que Miguel Berchel cuando subió a pelear contra Oscar Valdés. Hubo, digamos que beneficios indirectos que tuvo el desempeño de George Kambosos ante un rival que estaba disminuido y que por momentos en la pelea se notaba. Cuando parecía imperioso que Teófimo López recurriera a sus reservas de energía para apurar la pelea, para llevárselo por delante a Kambosos, esas reservas parecía que no estaban. Especialmente allí por el 10º episodio, cuando logró ponerlo en la lona y parecía que lo podía liquidar, le faltaron las fuerzas, le faltaron las energías. Se notó que tenía problemas de cardio, se notó que tenía problemas de respiración y se notó que George Kambosos por momentos era demasiado superior cuando evidentemente no era tan así. Teófimo López no ha engañado a nadie con su boxeo, más allá de que ellos lo han vestido con esa forma que tienen arrogante de manejarlo fuera del cuadrilátero, de una aura de mentira que los ha perjudicado frente al gran público. Pero no debemos desconocer las condiciones físicas de un hombre que denuncia tener o padecer de asma, pero parece que ese asma nunca le ha provocado problemas durante ninguna pelea. Ese es un tema. El otro, que parece que el COVID no lo había perjudicado hasta este momento, por eso existía aquella presunción de que no había sido verdad. Pero eso que declararon los médicos, como muy bien opinaba el doctor Duarte Tagles, es una denuncia grave, una denuncia seria, y aquí no hubo tongo, aquí no hubo mentira. Realmente existió una condición médica anómala
que lo perjudicó y que seguramente puso en riesgo su vida, como muy bien lo declaraba la doctora Linda Dahl. Por esa razón, yo creo que la lectura al resultado de la pelea cambia en la consideración que podemos tener de George Kambosos. Es un buen boxeador, pero fue ayudado por la condición de Teófimo López. ¿Qué significa esto? Que cuando llegue el momento de analizar la próxima pelea de George Kambosos, vamos a tener en cuenta este factor a la hora de imaginar su derrota o su victoria. Todo esto le quita números a los méritos de su victoria, más allá de que no se los quita a todos. Él hizo una gran pelea y cumplió su papel. El que no pudo cumplir su papel fue su rival, Teófimo López, y eso evidentemente ayudó al batacazo, ayudó a la victoria del australiano George Kambosos.